Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios. En este 22 de octubre es un verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para abordar esas temáticas importantes de nación. Y es que en este sentido nosotros vamos a intentar evaluar las investigaciones que se están realizando y las constantes denuncias que se están realizando en torno a las consecuencias que ha traído el régimen de excepción contra aquellas personas que no han tenido nada que ver con las pandillas, con estructuras criminales. Es decir, en efecto se puede comprobar, se puede constatar que hay tortura en los centros penales, que pueden haber hasta extorsiones por parte de algunos custodios, o son meras suposiciones. Eso y más, nosotros lo vamos a estar dialogando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, Fidel Zavala. ¿Qué tal, Fidel? Buenas noches, encantado de tenerte por acá con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Sí, mira, como lo dije ayer en frente a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, la denuncia parte principalmente por todos estos escenarios que hace 3 meses, como lo dije ayer, hace 3 meses yo estuve en la Fiscalía General de la República denunciando que yo fui testigo. Yo estuve 13 meses preso por una acusación falsa, por un delito fabricado en febrero de 2022 y estuve 13 meses preso hasta marzo del 2023. Entonces, cuando yo llego a la Fiscalía General de la República hace 3 meses y les digo, hay muertes allá adentro, vi personas morir, vi personas torturadas, la situación es inhumana, mucha población lo entendió, mucha población que tienen a sus familiares en estas situaciones lo entendió y comenzó la preocupación. Se hizo viral, me pusieron en TikTok, en todas las redes sociales, salí en los diarios, he dado muchas entrevistas acerca del tema y por desgracia, y soy muy enfático en decirlo así, por desgracia, esta semana que pasó, nos damos cuenta de 2 casos que no tenían condena, nunca lo llevaron a juicio y son parte de las cosas que yo dije ayer frente a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. No están llevando a las personas a juicio, están dilatando los procesos. Eso es uno de los primeros delitos que está cometiendo el gobierno salvadoreño. Fiscalía juega a suspender y a suspender y a suspender audiencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya van más de 2 años, las personas en situaciones inhumanas dentro de las cárceles están comenzando a tener los efectos colaterales de esas situaciones de cárcel y estamos viendo estos escenarios en donde la salud de las personas ya se ve afectada porque la negligencia médica allá adentro es al 100%. Bueno, tú podrías mencionar el caso de Saúl Castillo, ¿no? Correcto. En el caso del muchacho Castillo, literal, verlo en una situación tan deplorable que literalmente ya solo es hueso, te dice de que eso no sucedió en 3 días. Mínimo él, para que llegue a esa situación, son unos 3 o 4 o 5 meses para allá. O sea, mucho antes de lo que yo denuncié. Me imagino yo que hace 3 meses la familia de él probablemente pudo ver mi noticia. Y el Estado salvadoreño no hizo nada. Hasta el día de hoy, muy poco o literalmente nada. Nosotros no hemos sabido de que mi denuncia haya tomado forma. Porque yo cuando denuncié ante la Fiscalía, denuncié con alias a los custodios que yo presencié, que realizaban actos de tortura y agresiones allá adentro y que eran culpables de las muchas muertes allá adentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vuelvo y repito, por desgracia, ahorita comienza comienza a salir todo ese escenario de todas esas personas que lastimosamente nunca llegaron a un juicio por una acusación que pudo haber sido falsa. No lo vamos a saber, la realidad es que no lo vamos a saber porque
por lo menos lo que sí tenemos claro sobre ellos es que no pesaba una condena. Es decir, la presunción de inocencia que está en la ley se les debe de aplicar. Porque si no te han vencido en juicio, tú sigues siendo inocente. Sigue siendo inocente, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La denuncia ayer literalmente va principalmente, como el documento lo dice, y aquí lo tengo, primeramente sobre la Dirección General de Centros Penales. Esto recae sobre el señor Osiris Luna. Segundo, sobre los tribunales contra el crimen organizado de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Los tribunales literalmente están viendo que los penales no acatan la indicación de hacer exámenes médicos y los tribunales no están haciendo nada. Es decir, una orden judicial se debe de cumplir sí o sí. Sí, no es opcional. Claro. No es opcional, no es que si me gusta, no es que si me parece, es de ley. Vienen los penales y no la cumplen. No permiten que los empleados de medicina legal entren a hacerle chequeo médico a los presos, a los privados de libertad. Pero si nos han vendido de que todos tienen atención, mentira. que todos tienen salud. Ahí está el escenario. Hace 6 meses se tuvieron que haber dado cuenta entonces del caso de Saúl y hace 6 meses comenzar a actuar para evitar de que él llegara a una situación de muerte. Entonces, tercero, sobre el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el señor Villatoro. Y cuarto, sobre la presidencia de la República, el señor Nayib Bukele. ¿Por qué hasta allá? ¿Por qué hasta presidencia? Sencillo, porque hace menos de un mes aproximadamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos giró un dictamen para El Salvador y le dio algunas indicaciones a la presidencia y le dijo, básicamente, el régimen de excepción debe de parar. ¿Qué te está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que literalmente está violando los derechos a la salud, derecho a la salud, a la integridad física y el derecho al debido proceso. Entonces, que no solo está tipificado en la ley de El Salvador, también está tipificado en la ley internacional. Por ejemplo, el derecho a la vida y la integridad física está tipificado en el artículo 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho al debido proceso y a la defensa está tipificado en el artículo 8, 9, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie, artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Entonces, cuando tú ves que el Estado salvadoreño hace caso omiso de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y juegan a seguir promoviendo el régimen de excepción que tanto daño le está haciendo a la población que no es pandillera, es ahí donde entiendes de que el gobierno salvadoreño no le está interesando ni siquiera la ley internacional, mucho menos la ley del Salvador. Sí, claro. En el artículo 11 y 12, la Constitución de la República dice, ninguna persona puede ser privada del derecho a la libertad y la libertad de la propiedad y posesión ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciada 2 veces por la misma causa. Si no entendemos que la Constitución es la que se está grabando aquí, como lo dije ayer, si el primer derecho a la vida no se está respetando, entonces, ¿qué seguridad jurídica tenemos en El Salvador? Entonces, entender que es ley lo que se está pasando por encima es entender de que estamos en una grave vulneración de derechos humanos en El Salvador y son delitos de lesa humanidad los que se están realizando allá adentro. Ahora, ¿cómo es posible que permita salir por ejemplo, al muchacho Castillo solo para que termine a morir? Mira, yo te voy a ser sincero con algo. Adelante. Una de las cosas que yo sí puedo decir es que algo sí no deseas, porque yo no lo deseé. Yo no deseaba que mi vida terminara ahí adentro. Yo en 13 meses preso, yo bajé 60 libras en 13 meses. 60 libras bajé de peso. Gracias a Dios, ahora ya estoy recuperado. Yo salí, vuelvo y repito, hace un año, más de un año y medio de la cárcel. Entonces yo ya estoy recuperado. Pero yo sabía que 3 años allá adentro yo no los iba a aguantar. No. Porque si en 13 meses yo había perdido 60 libras, obviamente, muy probablemente yo estuviera en esa misma situación. Pues. ¿Me entiendes? Entonces,
todo esto es parte de lo que llevamos ayer y son las situaciones que, vuelvo y repito, por desgracia, estamos viviendo en El Salvador. Y no podemos simplemente decir que esto es oposición y que ponerle una bandera política. No, esto es derechos humanos. Si la vida de nosotros no se respeta, si ni siquiera podemos llegar a un juicio de la forma correcta, como lo dicta la ley, entonces no tenemos nada. Desde luego. El día de mañana nos pueden volver a acusar cualquier cosa y nos van a volver a meter presos y probablemente no corramos con la misma gracia de poder salir y estar ahora aquí hablando y diciendo qué es lo que sucede ahí adentro. Desde luego. Es así como nosotros nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que seguimos en la evaluación y las denuncias con respecto a algunas violaciones de derechos humanos en torno al régimen de excepción hacia víctimas que no han tenido nada que ver con las estructuras criminales. Aunque tal cual, hay que preguntarse un par de cosas que vemos en las redes sociales, que escuchamos a cada rato. Entonces le preguntamos a Fidel Zavala. A ver, Fidel, por ahí se dice que George Soros te pagó cientos de miles y miles y miles de millones de dólares para entrar a los centros penales y que hablaras mal del régimen al ver cómo torturaban a personas que no tenían nada que ver con las pandillas. ¿Eso es cierto? No, claro que no. Mira, ese comentario... Desilusionas a muchos. Sí, no. Bueno, es más, George Soros te ha pagado cientos de miles de millones de dólares para que andes en los medios de comunicación denunciando torturas a personas que no han tenido nada que ver con las pandillas. No, claro que no. O digamos, ¿dónde has escondido tanta plata, hombre? En Bitcoin quizás. No, okay. Claro que no. Cosa seria. Mira, no, la realidad es que esto es un tema bien complicado y bien... y perdón por reírme, pues, pero la realidad es que... La cuestión es que mucha gente lo cree. Sí, mucha gente lo cree y que tú estás siendo financiado. Sí, no, y te Y que superentiendo. nadas en millones de dólares. Es más, muy probablemente, cuidado con los pagos que tú me hayas hecho, me Sí, imagino. claro, No, claro. claro. Mira, no, la realidad es que, dejando la risa, ningún medio me ha pagado, ningún medio me ha financiado. Uf, ¿cuánto hubiera cobrado por un día yo preso? La realidad es que mi familia fue objeto de una extorsión gubernamental. A mi familia le cobraron $420 por dejarme verme 20 minutos en julio del 2022, cuando se supone que no habían visitas familiares. Entonces, si nos vamos a ese número, una hora preso mía vale $1,200. Un día preso mío vale más de $30,000. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como ellos saben, como las personas que aplauden el tema Bukele, aplauden todo ese escenario, creen que cuando uno viene a decir las cosas como son, y yo lo he dicho, 13 meses preso allá adentro, no se consiguen a la vuelta de la esquina, no se compran en ningún lugar. Las cosas que vives allá adentro, la miseria en la que vives allá adentro, créeme que yo, si tú me dices, te doy $1,000,000, yo regresar un día más allá adentro, no lo quiero. No hay dinero que valga tu libertad. No hay dinero que valga tu integridad. Ni que te puedan regresar el tiempo que estuviste ahí tampoco. 13 meses Ni de todo vida, lo que perdiste en 13 meses de vida no te los regresa nadie. Mi cumpleaños allá adentro no me lo regresa nadie. Haber pasado una Navidad allá adentro no me lo regresa nadie. No. Entonces,
¿Cuál es el escenario aquí? Aunque no lo creas, hay muchas personas que creen que a mí me está pagando el FMLN, que a mí me está pagando Arena. Hay muchos que dicen... Siguen con esas estupideces. Hay Perdón por la muchos, palabra, pero... Mira, hay muchos que creen que yo por cada entrevista cobro. Y así te lo digo, así como lo he dicho con todos los medios, yo no he recibido un solo centavo de nadie. ¿Ni partido por la mitad? Ni partido por la mitad, como decía Bukele, ni partido por la mitad. Y te seré sincero, yo no voy a cobrar nunca por dar una entrevista y por hablar en público y por ayudar, por hacer toda esta labor que de cierta forma incluye tiempo, incluye recursos, incluye, te seré sincero, te tienes que armar de valor, te tienes que armar de fuerza. Al momento en el que ves a cada persona, esas mamás llorando, yo recuerdo a mi mamá llorando. Y cuando veo a todas esas mamás, simplemente pienso en lo que mi mamá tuvo que haber sufrido ese año, un mes. Mi mamá también hizo filas en esos penales. Entonces, creer que hay dinero, hay un monto que valga tu integridad, tu dignidad, tu reputación, a mí me tachan hasta de pandillero. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo de empresario e inversionista voy a pasar a defender al que le extorsionaba a la señora que vendía pan? Es ilógico. Aquí no se está defendiendo pandilleros, no defendemos Aquí pandilleros. el sentido común es lo que falta. Correcto. Entonces, no, pues definitivamente no conozco al señor Soros. Yo creo que vas a desilusionar a muchos y muchos de repente dirán, conociendo los comentarios, ¿no? Quizás Soros te está pagando millones de dólares para que digas que no lo conoces. Sabemos cómo funciona parte del aparataje, ¿no? de la comunicación. Entonces, a ver, algo que tú puedes constatar es tal cual los mecanismos de tortura. Pero mucha gente se está preguntando, mire, pero él dice que hubo tortura, pero no menciona de qué tipo de tortura estamos hablando. No lo describe. Bueno, pero todo eso tú lo pudiste observar. Incluso hay otras personas que han venido acá y han dicho y han mencionado en cómo tiraban a estas personas que sin haber estado condenadas, cómo lo golpeaban, cómo los ponían de rodillas y otras cosas. ¿Qué es lo que pudiste ver? Sí, mira, con ese escenario es bien complicado porque literalmente allá adentro en las cárceles no hay cámaras. No hay cámaras. En la sección en donde están, por ejemplo, yo estuve en el sector 2 de Mariona. El sector 2 de Mariona, en la cancha, en medio de la cancha, en el muro que divide, hay una torre. Esa torre tiene 2 cámaras, pero esas cámaras solo apuntan al portón del recinto y a la cancha. Pero para adentro hay un edificio de 2 plantas, que es la planta alta y la planta baja. A partir de esa puerta y que tú entras a las celdas, ahí no hay cámaras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ni siquiera el mismo gobierno puede decir que tiene pruebas de que no hay torturas porque sus mismas cámaras no logran detectar o captar los puntos ciegos dentro del penal en donde no hay alcance de cámaras, en donde el custodio te puede agredir, en donde el custodio te puede tirar patadas, en donde el custodio te puede agarrar a golpes y a macanazos y nadie ve nada en cámaras, más que él y tus compañeros de celda. Entonces, así es como suceden esas cosas. En Santa Ana, en Camones, es igual. En Santa Ana, en todo el recinto y en el muro perimetral de todo el penal de Santa Ana, donde está la fase común, no hay cámaras. Las cámaras están y apuntan solamente en los portones principales. A la entrada. A la entrada. En la parte donde están las oficinas, donde están los primeros custodios, más nada. Pero al fondo, donde está toda la población, donde están las celdas, no hay cámaras. Una cámara que apunte para las celdas, no hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esos puntos, en esas canchas, en esos postes de luz, dentro del recinto, es donde suceden todos los escenarios de tortura. ¿Cuáles torturas? Si bien es cierto, mira, gracias a Dios yo no tengo una cicatriz, yo no tengo una marca, yo no tengo una discapacidad provocada por alguna tortura. Pero, y de hecho, lamentablemente, mucha gente quisiera que tú hubieras salido así para que pudieran constatar, no, es verdad porque ya no puede caminar, es verdad porque ha quedado paralítico. Y de seguro aún así hubieran dicho de que yo algo hice allá adentro y que el gobierno le está echando la culpa.
Entonces, esperan que uno salga cojo o que uno salga muerto y aún así cuando vienen casi muertas la gente, no creen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto, yo no tuve torturas o algún daño porque a mí sí me golpearon. La realidad es que a mí sí me golpearon en muchas ocasiones. Sí. A mí una vez me golpearon por estar dormido a las 10 de la mañana. Me pegaron dos macanazos aquí en la costilla. Pasé como 8 días con dolor en la costilla. Y pues gracias a Dios pasó. Pero hay muchas personas allá adentro a las que los amarran en los postes todo el día. ¿Los amarran? En los postes. Literalmente es agarrar las esposas, hacer que abraces el poste y ponerte las esposas aquí. Entonces tú quedas parado en el poste y te ponen las mismas cadenas sí, que te ponen cuando te están trasladando. Pues esas mismas cadenas te ponen en los pies para que no te puedas mover. Entonces tú quedas amarrado al poste todo el día, desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la noche, pasadas las 12 o 1 de la mañana. Imagino que ahí te orinas, ¿no? Y todo. Pues te orinas porque como estás amarrado no puedes ni siquiera todo el día, moverte, nada. Sí. Ahí haces tus necesidades, no comes, no tomas agua y no te puede pasar un compañero un bocado de comida o una... Porque le va peor al otro. Porque a él también vienen y lo amarran contigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vi golpes, vi patadas, vi cómo 2 custodios agarraban a patadas a un preso, a un privado de libertad en el suelo. Entonces, todas estas situaciones, muchas personas dicen, ¿y cómo es que él la vio? Porque yo trabajé para el penal. A mí me dieron un puesto de laboral que es similar a como todos estos puestos de estas personas que están de amarillo en fase de confianza tienen. Sí. Pero en este escenario, toda la logística interna del penal la trabajan los reos. Entonces yo fui parte de los reos que trabajaba para el penal. Entonces yo tenía que ver todas estas situaciones, yo tenía que estar afuera de las celdas, llevando un conteo de todos los presos en cada celda. Yo llevaba los números en la celda 1510, en la celda 1680, sí, en la celda 1790. Entonces, yo llevaba un conteo general. Ahí es donde yo me doy cuenta y tengo que anotar todas las personas que salían al hospital, todas las personas que eran trasladadas a la clínica interna, todas las personas que no se les daba medicamento y teníamos que llevar un control si tenían o no tenían o padecían o no una enfermedad crónica, y todas las personas que salían muertas. Entonces, cuando yo hablo de estas situaciones y cuando yo hablé de esto hace 3 meses ante la fiscalía, es porque yo estuve de primera mano viendo todo. ¿Entiendes? Entonces, ahora que siguen apareciendo muertos, que siguen apareciendo situaciones de este tipo, y sigue la negligencia médica, y estamos viendo que institucionalmente ni siquiera los tribunales hacen nada, es que resultan estas denuncias. Claro. Bueno, y así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial, tal vez un poco desilusionados porque no te está pagando George Soros. Pausa comercial, regresamos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos abordando el tema de las denuncias hacia algunas violaciones con respecto al régimen de excepción a personas que no han tenido nada que ver con las pandillas. A ver, creo que te lo han dicho en múltiples ocasiones, de que te dicen, tú lo que quieres es defender pandilleros. Y eso en muchos canales, en muchos medios de comunicación se ha intentado aclarar hasta el cansancio. La gente está a favor de que se condene a todos los pandilleros que históricamente nos han hecho daño como pueblo salvadoreño. Pero tal vez la gente no está a favor de que paguen aquellos que no han tenido nada que ver con ninguna estructura criminal. Pero
a este punto, hay algo que también la gente se pregunta. ¿Por qué, digamos, del SECOT no se ven que salgan personas torturadas? No se ve que haya las denuncias que están habiendo hacia otros centros penales. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate que nosotros, bueno, mira, cuando yo llegaba a Isidro y que subía a audiencia, me trasladaban de Santa Ana a Isidro para audiencia. En la Bartolina de Isidro, como son pocas, tú te encuentras con las personas de otros penales. Sí, sí. Te encuentras con las personas de Barrios, con las personas de Quesaltepeque, las de San Miguel, Chalate, los de Izalco. Te voy a contar una experiencia Veamos. súper difícil, porque en 2022, cuando yo llegaba a audiencia, que yo fui a audiencia en octubre, noviembre, diciembre y en enero, y la última hasta marzo. Todos estos meses anteriores me suspendieron audiencia jugando a dilatar el proceso. Igual que Mason. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros pudimos ver a muchas personas y se notaba la diferencia entre las personas que llegaban de Izalco que ya iban desnutridas. Humanamente te puedo contar que cuando llegaba la comida, ponle que en esas celdas habíamos 25, pero de los 25 no a todos les llevaban comida, a los familiares. Entonces ponle que nos llevaban comida a 7 o a 8 personas de los 25. ¿Tú crees que humanamente uno agarra su comida y come uno solo? No. La realidad es que lo que toca hacer, y con todo gusto lo haces, agarras tu comida, partes una tortilla en 4, entonces haces triángulos y repartes con los que no tienen. Y la primera indicación es darle de comer a los que estás viendo que están en situaciones más vulnerables. O sea, los primeros que comían eran los de Izalco, pues. Los primeros que comían eran los ancianos. Y ya después se repartía la comida conforme un poquito cada uno para todos los demás. Todas estas situaciones, te seré sincero, vivirlas te deja un shock. ¿Por qué? Porque aún así, tomando el escenario que yo estaba bajando de peso y aún así que mi alimentación no era la correcta, sí, claro, en Santa Ana, en un penal que no es del régimen, en un penal donde no habían pandilleros. Pero te trataban como uno. Pero me trataban como uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando veíamos la situación en la que estaban las otras personas de los otros penales, simplemente te solidarizabas. Ahora, ¿por qué no pasa en el SECOT? La pregunta principal. La realidad es que el SECOT es un palacio. El SECOT es un palacio nuevo. Las celdas de Mariona no son ni por cerca las del SECOT. Yo lo dije en una entrevista, las celdas de Mariona parecen cavernas. Las paredes están con hoyos, las paredes están repelladas con jabón. Cuando llueve, el techo es un colador completo. Duerme la gente en el suelo. Entonces, y los camarotes están más podridos que cualquier cosa. Entonces, como se ven las celdas en el SECOT, son completamente nuevas, son estructuras nuevas, baños nuevos. No se ve que les caigan pingas, tan siquiera. No se ve que eso sea una situación inhumana. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? El gobierno sí sabe quiénes sí son pandilleros y quiénes no. Te voy a contar por qué. A ver. Porque literalmente el gobierno ahí adentro, los custodios tienen la indicación de que si detectan a alguien que hace señas de mareo, como las señas que salen los diputados haciendo en la Asamblea Legislativa, no, pero es que con no las son manos, señas, son manitas de rock. correcto, son mañas de rock, ¿verdad? Ok, entonces, sí, si un custodio en Santa Ana, en Camones, te ve haciendo esas señas que hacen los diputados en la Asamblea, allá en Santa Ana, sí te sacan de la celda y te ponen en una celda de castigo. Y cuando son los traslados,
ya te toman como pandillero activo y te mandan. Lo vi principalmente porque aproximadamente en noviembre y diciembre, según los custodios, sacaron a 15 de las celdas que según ellos sí eran pandilleros. La realidad es que no. Por ejemplo, yo recuerdo... Según ellos, pero no según las investigaciones. Correcto. Ujú. Ahí es donde entra en juego mucho cómo decimos las cosas. Porque según el custodio, no según la investigación, no según el expediente, no según nada. Por ejemplo, Cobra, en noviembre, sacó a uno de mi celda, lo catalogó como pandillero solamente porque lo hizo caminar desde la celda, desde la puerta de la celda hacia la cancha. Y según Cobra, es el alias de uno de los custodios, consideró que el muchacho era pandillero solamente porque lo vio caminar. Ahora, ¿qué es lo que sucedió antes de eso? Cobra le dio 16 macanazos en la espalda a ese muchacho solamente porque él había colgado una camisa extra que le había lavado ese día y un short extra para que se le secara. A las 6 de la tarde, Cobra le estaba quitando la ropa y la estaba tirando al suelo de la cancha. Le estaba dando 16 macanazos en el suelo. 16. Y obviamente un golpe de un macanazo no es de esta índole. Es a quererte quebrar la macana en la espalda. Sí, claro. Entonces, A fracturarte. a fracturarte, 16 macanazos en la espalda. Bueno, pero Entonces, también tengo que preguntar, ¿no? De repente, y esta persona a quien le estaban pegando los macanazos, tal vez era un actor pagado por George Soros, ¿no? ¿No crees, tal vez? literal, Tampoco. el muchacho Qué desilusión. solo daba gritos, solo daba llantos y gemidos. George Soros le estaba pagando para que llorara, a lo mejor. No me imagino cuánto tendrías que cobrar por cada macanazo, porque créeme que no es nada agradable cada macanazo. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque lo vi, era de mi celda. Él dormía en el camarote, en el del tercer nivel, en el de arriba. Todos teníamos que estar agachados, viendo para la pared, pero obviamente un macanazo... O sea que básicamente tú me caes mal, veo que haces algo... que Me no gusta. colgaste dos ropas, Sí. dos mudadas de ropa más, sos pandillero. Te ganaste 16 macanazos, caminá a la cancha y veamos si sos pandillero. Ah, sí, sos pandillero, entonces te vas para la celda de castigo y en el siguiente traslado, aproximadamente como el 20 de diciembre, a él se lo llevaron. ¿Para qué penal? No sé. Al final yo tuve que registrar esa salida de eso y quedó completamente registrado. O sea, te digo, una celda de 95 personas que vimos cómo sucedieron las cosas. Entonces, no una investigación, no una seña como la de los empleados de la asamblea. No sabemos si está vivo. A estas alturas no sé si estará vivo. No sé qué habrá pasado con él. Entonces, el gobierno sí sabe quiénes sí son pandilleros y quiénes no son pandilleros. El gobierno sí lo sabe muy bien porque ellos mismos, en todo el 2022, llenaron el penal de Camones, de Santa Ana, lo llenaron de muchas personas que venían de Ilopango, que venían del Penalito. Llenaron aproximadamente 8 celdas, topadas de más de 120 personas. 120 personas. Por 8. En cada celda. En cada celda. 120 personas en cada celda, celdas que normalmente tienen capacidad como para 60. Es decir, duplicar la capacidad. Sí. Entonces, el gobierno sí sabe bien quiénes son pandilleros y quiénes no. Esto es sumamente lamentable y creo que hay otros casos que hay que seguir analizando. Por ejemplo, la madre de Saúl Castillo estaba mencionando que ella siempre llevaba cada mes los paquetes alimentarios, pero que luego descubrió que realmente pues, no se los estaban dando. ¿Eso está pasando con otros detenidos? Bueno, hay que analizarlo tras la pausa comercial. Así como cerrábamos el bloque anterior, es necesario preguntarse sobre si los paquetes alimentarios realmente llegaban hasta los detenidos o se quedaban en el camino. ¿Qué es lo que pudo observar Fidel? Por favor.
Mire, con el tema de los paquetes es bien complicado igual porque la realidad es que los paquetes alimentarios pasan por muchas manos desde el portón de la entrada del penal hasta que te llegan a ti. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces pudimos constatar de que los paquetes llegaban incompletos. La indicación en la hoja que está pegada en el penal dice que te pueden poner 5 libras de avena, 5 libras de azúcar, 5 libras de leche en polvo. Cuando llegaban los paquetes, llegaban 2 libras y media, una bolsita de este tamaño. ¿Y los demás? Eso te trajeron más, firma. No, mire, pero ¿no vas a firmar entonces? Me llevo el paquete, te dicen. Entonces, ¿qué te toca? Casi que el peor es nada, ¿no? Correcto, el peor es nada. ¿Qué te toca? Firmar. Entonces, en Mariona igual. Y en Mariona fue mucho más evidente porque en una ocasión nos damos cuenta de que un compañero de celda, él, cuando subió a audiencia, le pidió paquete a la familia. Ese mes, la familia le pone paquete, pero cuando llega el paquete y le entregan todo, él había pedido específicamente galletas, había pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo normal, como debería de ser. Cuando llegó el paquete, iban bolsas de como de 300 gramos de cada cosa. Que supuestamente... Una miseria, 300 gramos. Una miseria, o literal, una miseria. Ahora, ¿qué es lo que sucede? También se dio cuenta él de que el paquete estaba alterado porque las camisas que le había pedido a la familia que le mandara, obviamente la familia te pone en el borde de la camisa tu nombre, sí, y las camisas no eran nada que ver lo que él había pedido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Afuera de los penales hay muchas tiendas. Yo no quiero decir de que todas las tiendas que están afuera de los penales y esas personas que te venden hacen algo, pero en noviembre y diciembre del 2022 se dio un escenario en el que todos los paquetes, supuestamente el gobierno estaba queriendo obligar a las familias a comprarlos en el penal, ya no comprarlos afuera y llevarlos. El escenario sucede que cuando llegaron esos paquetes en noviembre y diciembre, las bolsas eran artesanales, como que tú agarres una bolsa plástica transparente y la selles artesanalmente con aproximadamente 300 gramos de avena, con 300 gramos de leche en polvo. Cuando la familia le estaban diciendo que eso ese te tenía paquete, que alcanzar para todo el mes. para todo el mes, sí, para todo el mes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a las familias les estaban cobrando arriba de $90 por esos paquetes. Pero literalmente solo era una bolsa de 300 gramos de leche y una bolsa de 300 gramos de cereal. No era marca Dani, marca Kellogg's, no. Era artesanal. Como que tú agarres un cereal de cualquier lado, lo metas en una bolsa y le pongas sellador y listo, vaya, aquí está. Entonces, ¿de dónde estaban saliendo esos productos artesanales, esas bolsas de producto artesanal hechas y vendidas por el gobierno? Si los paquetes venían, los paquetes que la familia sí introducía a sus familiares, llegaban con menos de lo que las familias les ponían. Hay muchas personas que denuncian que incluso le siguen poniendo paquetes, así como el del caso de la familia de Saúl, sí, y no se lo dan. Entonces ahí está el caso de Saúl. Hay muchas personas que pagan $180, $190 por sus paquetes para sus familiares, y ahí adentro es mentira que le llega todo. Ahora, Fidel, otro punto es que se ha denunciado que podrían en algunos centros penales haber algunos cementerios clandestinos, que te dicen de que todos los días sale algún muerto. Pero vienen las autoridades y en algún momento han mencionado, pero es que muertos siempre salen. Antes del régimen igual salían muertos por una u otra enfermedad y después del régimen durante el régimen, pues esto no tiene que ser nada diferente. Es decir, a nadie se le está matando dentro de los centros penales. Pero acorde a lo que tú pudiste observar, puedes decir, sí, todos los días salen muertos, pero es lo más natural del mundo. O están matando a la gente también ahí. Mira, aquí quizás hay que puntualizar algo. Las razones por las cuales
hay muertes allá adentro, tendrían que ser 3. Y son 3. Una, porque padeces una enfermedad Sí. y no te dan atención médica. Porque si tú padeces una enfermedad y te dan atención médica, no tendrías que morirte. Ujú. O al menos que de plano sea... Estás en fase terminal. Ese es en fase terminal. Y entraste con fase terminal. Sí, sí. O entraste ya con una enfermedad crónica completa que te va a matar y ya tienes fecha para que te mate. Sí, sí. 2, porque alguien te mate allá adentro. Y 3, porque simplemente te tocaba morirte y ese día no respiraste y amaneciste muerto. Ujú. En estos 3 escenarios, personas que amanezcan muertas de la nada no sucedían. Por lo menos en el año, un mes que estuve yo ahí, no vi un tan solo caso de alguien que se muriera por la muerte silenciosa. Sí. Eso que tú te acuestas y al día siguiente ya no Pues amaneces. ya lo mereciste. No sucedió. 2, porque alguien te mate. No estoy diciendo otro privado de libertad, pero tampoco estoy diciendo que no son los custodios. Ujú. Te voy a ser bien claro. Supongamos que este cuarto es una celda Ujú. y habemos 50 aquí que estamos presos y estamos en una situación, en la misma situación deplorable, comemos los mismos frijoles con tortilla ambos, comemos el mismo huevo picado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente en las cárceles, un reo ya no mata a otro reo. La situación ya no es como se vivía en aquellos entonces, con las pandillas Que allá por adentro, rencillas. que ¿no? por rencillas, que porque me vistes mal, que porque no me pagaste esta semana lo que te pedí de dinero para la tienda. Ya no suceden esas cosas. Ujú. Por el simple y sencillo hecho de que, volvemos al escenario, este es un cuarto en donde habemos 50 personas, todos o la mayoría estamos procesados. Yo tengo la posibilidad de salir porque yo no he cometido mi delito y así hay 20, 30 aquí que tampoco han cometido su delito, ellos lo saben. Sí, sí. Entonces, ¿yo para qué voy a asesinar a alguien en un espacio cerrado en donde tengo 45 testigos más y de paso, bien fácil, cierran la puerta y comienzan a interrogar a todos? Entonces, si tú cometes un delito allá adentro, tú tienes más de 20 testigos como mínimo, tienes la víctima ahí porque no la vas a poder desaparecer de la Claro. nada, está el actor del delito, están las pruebas, cómo lo mató, si te amarró con una sábana o con lo que sea, suponiendo. Todo está en esas mismas 4 paredes para ahí sí enjuiciar completamente a la persona. Y si por el delito que te habíamos metido no teníamos tantas pruebas, pues por eso sí tenemos todas para meterte preso. Entonces esa es la ideología allá adentro ahorita. Yo no me voy a ensuciar mi proceso, yo no me voy a ensuciar mi vida, no me voy a cargar un delito por un malentendido contigo. Sí. O sea, si por ejemplo, mira, hoy me tocaba lavar el baño a mí, pero no lo hice, entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a pelear con vos porque no lavaste el baño. Tranquilo, que lo haga alguien más y listo. No hay discusiones que lleguen a pleitos allá adentro. No hay discusiones en que lleguen a enfrentamientos. Las cosas se solucionan simples. Sí hay escenarios en los que te encuentras con personas que son un carácter un poco más difícil Un poco que otras. conflictiva. Correcto, o sea, conflictivas. Pero Levemente. prima el escenario en el que las personas no quieren estarse complicando. Entonces, cuando yo te digo el segundo escenario de que alguien te mata allá adentro, literalmente no es un reo. Y si así fuera, si fuera un reo el que te mate, el gobierno tendría que tener la respuesta para las de 300 personas que han muerto allá adentro. Sería bien fácil para el gobierno decir, ¿saben qué, señores? Nosotros no nos vamos a estar complicando. Aquí está, fulano de tal, mató a fulano de tal, el día tal, lo mató de esta forma, y fue así, 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 así. Pero hay 300 personas muertas allá adentro que el gobierno simplemente dice, no hay delito que perseguir. Eso es lo que ha dicho Gustavo Villatoro. Eso es lo que ha dicho el fiscal. Que no hay delito que perseguir en esas muertes. Entonces, ¿qué te está diciendo? No voy a investigar
a quienes han hecho el delito, porque a mi criterio yo no tengo por qué acusar de un delito a alguien que mató, a un custodio que mató a alguien allá adentro. O como dice un diputado por ahí, pues ni que fuera su tata. Exacto. Bueno, vamos a la pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. A fin de cuentas, ¿qué es lo que se viene para Fidel Zavala? Es decir, seguir luchando por aquellas personas que no han tenido nada que ver con las estructuras criminales, seguir denunciando este tipo de casos. Por favor, Fidel. Sí, gracias. Mira, la realidad es que hace 3 meses que fue mi primer denuncia ante la Fiscalía General de la República, fui puntual. Y en la parte final de mis palabras, yo les dije, vamos a ver si es cierto que en El Salvador hay justicia. No, claro que Vamos sí. a ver si es cierto que en El Salvador hay seguridad jurídica. Claro que la hay. Entonces, ¿Cómo dudarlo? si eso es así, para adelante no tendríamos que llegar a Corte Interamericana. ¿Me entiendes? Entonces, pero como ahorita ya van 3 meses y las situaciones nos enseñan de que las cosas no están cambiando, y tampoco es que queramos que todo pase al chasquido de los dedos, pero la realidad es que mientras el gobierno, desde presidencia, por eso esta denuncia va hasta presidencia, aquel día solo fue sobre fiscalía, investiguen a estos y estos y estos custodios, a Osiris Luna y demás. No se ha hecho nada, no se ha avanzado y la situación sigue empeorando, se siguen sumando más de 300 muertos. Entonces, vamos con el siguiente paso, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Si la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no hace nada, vamos a la siguiente fase. Si ellos creyeron de que esto solo fue una cosa de hablar una semana y un par de entrevistas y esto ya murió, la realidad es que no. Yo lo dije, voy hasta las últimas consecuencias. Y si las últimas consecuencias es llevar todo esto hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo vamos a llevar. Porque no es posible de que este sea el país que se está construyendo. No es posible que este sea el país en el que yo viva. No es posible que este sea el país en el que mi familia viva y todas las familias de todas estas personas sigan viviendo. Claro. Sí es cierto el tema de las pandillas, perfecto, pero cometen un grave error y ellos mismos lo han aceptado. Hay un margen de error. Ok, pero ¿qué estás haciendo Pero ese con ese margen de error? Son vidas. son hombre, vidas, son vidas. No simplemente puedes decir, hay un margen de error y ya. O sea, ok, ¿y qué estás haciendo con ese margen de error? O sea, ¿entendés entonces que hay un margen de error? Ok, ¿qué vas a hacer? Sí, sí. ¿Vas a restituirles la vida? ¿Vas a salir al público cuando ellos salgan libres y les vas a decir, señores, país, internacionalmente, nos equivocamos, este caso fue margen de error? No. Te quiero enseñar algo que yo lo hice también en la fiscalía. El escenario es que, vuelvo y repito, mi denuncia, mi captura, fue antes del régimen. Claro, claro. Yo nunca publiqué nada acerca en contra de la fiscalía o etcétera, etcétera. O sea, hasta el 2022 yo me quedé cerca. Cuando yo salgo el año pasado, en 2023, yo me encuentro con esto. No sé si quieres. También te bloquearon de la fiscalía. Fiscalía General de la República me tiene bloqueado. Por Dios. Entonces, ellos no pueden decir ¿Qué que le hiciste tienen a la que... fiscalía? Por Yo no Dios? les hice nada, yo estaba preso. Ay, no, santo cielo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ellos creen y siguen creyendo que esto simplemente se quedó allá en una denuncia y hablamos 2 semanas y listo, como ya lo dije, mentira. Yo lo dije ese día, vamos hasta las últimas consecuencias. Por desgracia, y yo sinceramente me solidarizo con las familias del muchacho Saúl, del otro señor Medrano, que también murió. Yo sinceramente me solidarizo con ellos. No quisiera ser yo el que esté hoy 3 metros bajo tierra y no quisiera que fuera mi familia que esté pasando por ese dolor. Pero por lo mismo, es momento de continuar con esto hacia el camino que debe de seguir
por velar por los derechos humanos. Fidel, se te desea el mejor de los éxitos en esta lucha que estás librando. Se nos ha terminado el programa y no nos vamos sin antes agradecerte por todos esos criterios y ese análisis que has hecho en torno a la experiencia que tú tuviste tras ser capturado injustamente y ir a parar a un centro penal. Gracias, gracias. Uf. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, como siempre, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.